Una de las experiencias más dolorosas de la vida es la cárcel. La persona pierde la libertad, no tiene contacto con su familia, no puede desarrollar las actividades que le agradan, no puede trabajar y está sometido a una férrea disciplina. Ciertamente quien cae en la cárcel es por un delito, porque faltó a la ley, pero en muchas oportunidades también se trata de un fallo injusto. En los tiempos de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, se dio que los cristianos eran llevados a la cárcel y sometidos a torturas, injustamente. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos cuenta precisamente uno de esos momentos en que el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron azotados por predicar el Evangelio y luego llevados a una mazmorra, a la celda que quedaba más al fondo en la cárcel de la ciudad de Filipos. El carcelero estaba a cargo de todos esos reos y vivía contiguo a la cárcel con su familia. Sucedió, según nos cuenta la Escritura, que Pablo y Silas, lejos de quejarse a pesar de las heridas que tenían y de estar sometidos al cepo, es decir, con sus pies inmovilizados, a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Sorpresivamente vino un terremoto, un gran movimiento de tierra que remeció los cimientos de la cárcel y abrió las celdas. Ante esto, el carcelero quería matarse, quería quitarse la vida porque para él que se le arrancaran los presos era la muerte. Él estaba a cargo de eso y tenía la responsabilidad de sus vidas. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 27 en adelante: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El testimonio de los apóstoles al orar y cantar himnos a Dios fue visto y escuchado por el carcelero. Por eso cuando él despierta en medio de esta batahola que había, el movimiento de tierra, el grito de los reos, las rejas que se abren, él llevaba en su mente el mensaje que Pablo y Silas anunciaban, que es el mensaje de Jesucristo
un mensaje de salvación. Por eso el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo en ese momento crítico, en ese momento de vida o muerte. Porque es en esos momentos precisamente cuando nuestra alma piensa en Dios y hace esa pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no estaba hablando de salvarse del castigo de Roma o de salvarse del terremoto. Estaba en realidad hablando de la salvación de su alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En ese instante crítico hizo esa pregunta y la respuesta de Pablo y Silas fue precisa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué interesante esta promesa que Dios nos hace a través de la boca del apóstol. La salvación de nuestra alma, la salvación de ser condenados eternamente, la salvación que tiene el ser humano, esta raza caída en el pecado. La única forma de salvarse es por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Cristo es la que nos rescata, nos salva de la condenación eterna. Y luego dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero decir que esto no es algo mágico ni instantáneo, sino que es el resultado de un testimonio. Cuando usted le entrega su vida a Jesús, cuando usted se arrepiente de sus pecados y comienza a vivir como una persona arrepentida, es decir, con una nueva actitud, ya no con esa actitud rebelde de antes, cuando estaba encarcelado en su pecado y en la tiniebla, sino que con una actitud de sumisión al Señor y de sujeción a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Sobre todo la sujeción al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando usted comienza a vivir de esa forma, usted con su vida, más que con sus palabras, empieza a dar un testimonio. Cristo pasa a formar parte de usted y aquello entonces es lo que va a convertir a su familia. Ciertamente en esa época la familia era muy distinta. Vivían todos en un mismo lugar, padres, abuelos, hijos, nietos, sobrinos. Era la familia patriarcal en esa época. Y el dueño de casa tenía plena autoridad sobre la familia. Entonces, si él se bautizó, todos se iban a bautizar. Hoy día la familia es distinta, pero el ser humano en el fondo es el mismo y requiere de ese testimonio para conocer a Cristo, para aceptar y entender lo que significa ser cristiano. Y la mejor forma de comprenderlo y aceptarlo es viéndolo retratado en uno de nuestros semejantes. Indudablemente, si pensamos en el propio testimonio de conversión que cada uno ha tenido, van a venir a nuestra memoria las imágenes de personas que conocimos, en las cuales vimos retratado algunas virtudes de Jesús. Yo recuerdo la sabiduría de mi hermano Pedro, quien me predicó la palabra de Dios por allá hace muchos años, cuando yo tenía 21 años apenas. También recuerdo al joven seminarista Josué Muñoz, quien me mostró la humildad en su vida
una verdadera humildad, y eso a mí me impresionó. Actualmente él es un gran pastor de una iglesia en Santiago. Recuerdo también a mi hermano Guillermo González, quien fue mi discipulador, quien me guió en el camino de Cristo para aprender fe y obediencia en el reino de Dios. Y así vemos retratada la figura de Jesús, por supuesto no perfecta, pero sí el reflejo de muchas virtudes de Él en personas. Y ese testimonio es finalmente el que nos impacta y nos convierte. Quiera el Señor que usted también pueda ver el testimonio de Cristo en aquellos que le hablan del Señor, y quiera usted también imitarlos a ellos y seguir el camino de Dios. Puede que usted ya conozca a Jesús, pero de todas formas necesita conocerlo aún más profundamente y, como Pablo y Silas, dar un testimonio de vida a sus semejantes. La palabra de Dios aquí en Hechos 16, finalizando, dice en el verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Allí muestra la gratitud que el carcelero de Filipos tuvo por Pablo y Silas. Entonces les lavó sus heridas, les sirvió, les demostró ese amor a ellos, y inmediatamente él se bautizó con todos los suyos. Lo invito a que hagamos una oración y entreguemos una vez más nuestra vida a Jesucristo. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has hablado en tu palabra. Gracias, Señor, por este testimonio de grandes hombres de Dios que dieron su vida por ti y el Evangelio, que predicaron tu palabra por todo lugar y no se detuvieron ante el dolor, sino que dieron siempre gracias. Permite, Señor, que nosotros podamos salir de nuestras cárceles, que nosotros podamos también ser mensajeros de esperanza, Señor, a muchas personas, y a todos nuestros amigos de Jesús, a todos nuestros hermanos y familiares. Queremos, Señor, bendecirnos en esta noche con tu bendición, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo Amigos de Jesús.